Electric power is everywhere present in the Se vienen las fiestas patrias. Sí, Qué bueno que ¿qué son- te acaba de pasar? Qué bueno que son las fiestas patrias. ¿Por qué? No queremos que se venga nadie más. Pero la verdad es Que tenía fiesta el Gori. Que se vengan todos. me encantó la posibilidad de explorar a estos personajes de la historia. ¿Te gustó explorar y que se vinieran? A ver, Flor María, ponte seria, por favor, porque es la cortinilla. Pero esta vez, No, pues se vino la cortinilla. no. Con ustedes no puedo durar 30 segundos con seriedad. Estoy hablando de todo un personaje que nos enseñan en la escuela, Que que se hemos vino. visto 1000 veces su imagen, no se vino a ningún lugar, gritó, y es lo que celebramos el 16. Gritó mientras se venía. Y es que agarró la campana y talán, y todo el pueblo. Cósmicos, Hola, Jerry. ustedes van a encontrar un profundo sentido histórico en este secreto acerca de Miguel Hidalgo y Costilla. Y vamos a descubrir verdaderos nombres, verdaderas imágenes. Y no tiene que ver absolutamente nada con lo que este par de mentes enfermas que están conmigo en la mesa dicen. Pero quédense porque vale la pena. ¿Ok? Ok. ¿Alguien se va a venir? No, Bueno, quién sabe. Igual y la emoción. cada quien. A lo mejor algún fan de Miguel Hidalgo. A lo mejor Dalgo. Igual Hidalgo y yo. Freedom has many difficulties. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral. Cuéntame tus secretos cósmicos. Hola familia cósmica y en donde quiera que se encuentren hermosos trozos de polvo de estrellas, suban todos a bordo que inicia Secretos Cósmicos en donde semanalmente su servidor, el gorila, le contará a Flor Cázares y Rafiki Barbosa 5 puntos fascinantes de un secreto cósmico sorprendente, impresionante y cautivante del que no tienen idea para ahondar en él. ¿Cómo andas, mi chiqui? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos, Angelito Gori? ¿Qué tal? Cósmico secretito. Andamos con todo el millón. Una como pestañita. Para salir a correr. ¡Ah, mi ojo! Una lagaña. ¡Ah! Mi querido Rafiki, ¿cómo andas, papi? Andamos con todo, andamos al millón. Es todo. Cuando pensamos en Don Miguel Hidalgo y Costilla, automáticamente lo imaginamos como el padre de la patria. Un héroe firme que lanzó el grito de independencia con estandarte en mano. El viejito calvo. Pero, Pelón, exacto, buen punto. ¿Qué tanto de lo que sabemos es realmente cierto? Detrás de los relatos oficiales y las imágenes solemnes se esconden detalles inesperados que transforman por completo nuestra visión del personaje histórico. Hoy les presento 5 datos sorprendentes que revelan al Hidalgo que no conoces, el hombre detrás del mito. La verdad de don viejito Hidalgo. Sí, y no estaba tan viejito. Esa es parte de Don Miguel al desnudo. Don Miguel Naked, el día de hoy en Secretos. Al desnudo, viniéndose al desnudo. Simón. Bueno, no Después sabemos. de gritar mientras se venía. No sé si vamos a llegar a eso, pero ¿cómo llegamos acá? Obviamente estamos en septiembre. La celebración de las fiestas patrias siempre nos inspira a crear para ustedes secretos que revelen algo acerca de lo mucho que desconocemos de los personajes históricos que nos dieron Y de comer patria. pozolito. Ay, por Uy. supuesto. Ahí empieza la temporada de tragadera. Ahora que acabamos de conmemorar el grito, nos interesaba mucho revelar al Hidalgo detrás del mito, que es un personaje muy distinto al que se imaginan y al que ustedes se imaginan, y eso me encanta. El zorro, como le decían. Sí, güey, vamos a empezar con el verdadero grito, güey. Nada que ver. ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la patria y reine por siempre en este continente americano, nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe! Muera el mal gobierno. Y vamos a hablar Vamos, cabrón. acerca de por qué verdaderamente inició un movimiento que tenía un objetivo muy diferente. Hey. Quédense porque vamos a descubrir, le puse yo, que León no es como lo pintan y Hidalgo tampoco. O sea, poco sabemos del zorro, que ya decías tú, que
Tenía apodo, muy mexa, y a mí me encanta poner apodos. A ver, Le encantaban las carnitas, las peleas de gallos, ¿A quién no? y era todo... Las carnitas, las peleas de gallos me cagan. Sí, era todo un hombre por descubrir detrás de la imagen cerrada de padre de la patria y padre de la iglesia. Un hombre criollo, pero muy mexicano. Muy Pues no, cercano. pues no, los padres son personas normales. Exacto. Ah, sí. Un humano muy normal. Lo santifican demasiado, Que pero era, sí. exacto, amante del chocolate y el mezcal. Y vamos a ahondar en ello. Voy a entrar en materia hablando acerca de algo que todos hemos visto, porque nos lo enseñan desde que estamos muy pequeños, que es la imagen que conocemos no es la real. ¿Ok? La del billete de... ¿Era el de 100 antes? Antes Ahora el es el de anterior. ahora es el de 1000. Ah, lo pasará. Ah, ya Es creció. correcto. Pero no los arreglan no los agarran en ningún lado, es un pedo. Sí, güey. Bueno, decías pedo de los negocios. Es un pinches villano negocios del de culeros. 500. Pero a pesar de que su rostro está plasmado en monumentos, libros y hasta en billetes y monedas, la verdad es que la imagen que tenemos de Hidalgo es fruto de la imaginación de artistas posteriores. Totalmente No falsa. existen pinturas auténticas, ni mucho menos, obviamente por la época, fotografías, que representen fielmente su apariencia. Lo que significa que el Hidalgo que veneramos es en realidad un constructo visual idealizado. Pues como la imagen de Cristo. Exactamente, Angelito. Primero, el padre de la patria nunca se hizo un retrato en vida porque su verdadera apariencia es un misterio. Fíjense que luego revisé que muchos contemporáneos que fueron muy importantes para la época sobreviven a la primera parte. Recuerden que él muere en Chihuahua muy joven. Chihuahua. Muy pronto después de que inicie el movimiento. Sí. Entonces, verdaderamente, un retrato era algo exclusivo de las altas clases. Y a pesar de que vamos a ver que fue un hombre... Pero no fue un retrato hablado como si fueras tú a la policía y dijeras, el güey era pelón, estaba que Pues hay quienes dicen que realmente es su hermano. Es correcto. Fíjate que voy a hablar acerca de las dos teorías que están exponiendo. Verdaderamente dicen que fue su hermano el que posó. ¿Y si para se unas parecían imágenes mucho? clásicas. Y voy a hablar acerca de esas características descriptivas como retrato policíaco que dio otro personaje de la historia mexicana que le conoció, Lucas Alamán. Entonces, en cierta forma, Salamanca. los dos están hablando de verdades. Pero, ¿qué sabemos de él? Precisamente en razón de esa descripción, Flor. Era moreno claro, delgado, con la coronilla calva, o sea, la parte de atrás. Como no lo tanto así conocemos. como el frente, no. Fíjate que no, porque la coronilla es como esta parte de atrás. Y pelo blanco a los lados vistiendo una sotana. Así lo describen. Pero, físicas son sus características en cientos de pinturas, murales, esculturas, ilustraciones. Pero seguramente algunos de sus compañeros en la primaria y el gorila, si me la manda Margarita la pongo, se disfrazó para representar al iniciador de la guerra de independencia en algún festival del 15 de septiembre. Sí, claro. ¿Sí? O sea, esto me parece muy bien porque finalmente da identidad nacional. Hay un consenso entre los mexicanos. Es muy difícil que siendo mexicano dudes acerca de la apariencia porque te va a venir a la mente por las monedas, por los billetes y por todo eso. Pero nunca se hizo un retrato. Eso ya Oye, se lo dije. pero ¿tenía calva nada más la coronilla o qué decía? Ujú. Ahí también habla de justamente de qué parte de la iglesia católica, o bueno, a qué rama de las creencias católicas pertenecía. O sea, Jesuita. sí, exactamente. Y vamos- Eso explicaría también la sotana negra que siempre llevaba. Y vamos a hablar mucho acerca de eso porque verdaderamente esta rama a la que pertenece el actual Papa Ajá. ha sido Sí. protagonista de muchos eventos en la historia. Porque entre sus filas siempre han desfilado hombres increíblemente ilustres, inteligentes, brillantes. De hecho, es un requisito. Y no es casualidad lo que bien apuntas, Angelito. Pero ya me spoilereaste. Déjame regreso a la imagen. ¿Sí? Las primeras imágenes de las que ya les hablé en la primaria se hicieron casi 10 años después de su muerte. Obviamente, a diferencia de otros personajes, como ya les había hablado, José María Morelos, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, él no tuvo tiempo para mandar a hacerse un retrato. Jaime Olveda, mi primera fuente, que es un investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dice que siempre estuvo muy presionado por las circunstancias de la insurrección. O sea, era raro que permaneciera en un lugar por mucho tiempo cuando lo inició y tampoco podía estar horas posando para un pintor. Los demás sí.
porque de cierta forma Ches huevones. sobreviven a momentos conflictivos. Miguel andaba en chinga. Sí, pero no eran tan huevones, pero tenían la oportunidad. Pero- Patillones y huevones. Porque esos sí eran patillones, ¿no? sí, la mayoría sí, estaba de moda. En el siglo XIX, acuérdense, porque todo tenemos que darle el contexto histórico, Ajá, sí. las figuras públicas o con mucho dinero tenían las posibilidades para contratar a un pintor. Eso también lo dice este profesor, ¿verdad? Él nunca fue miembro prominente del clero, como un obispo, aunque por un tiempo fue rector del Colegio de San Nicolás, en la actual Morelia. Oh, yo lo conozco. Sí, precioso, pero pasó la mayoría de su vida en parroquias muy modestas. Ojo acá, ¿eh? El tipo no venía de una familia humilde. Era hijo de españoles. Acuérdense que en ese momento Entonces, ¿por qué no le tomaron su foto de morrito? era, vamos a decirlo así, de una familia clase media alta, pero venía de españoles, que en ese tiempo era español, nacido en la provincia y luego criollo. Acuérdense de las famosas castas. Ajá. El tipo estaba, vamos a decirlo así, en el primer paso hacia abajo en la escalera. Ajá. Pero déjenme darles más información acerca de su aparente anonimato, ¿no? Era un rico pobre. Vamos a decirlo que no era millonario, pero no sufrió de carencias. Que en esas épocas, Angelito, no es poco que decir. ¿Sí? Dice que verdaderamente los retratos de Hidalgo no necesariamente abundaron con el nacimiento de México independiente. Acuérdense que triunfa en el Plan de Iguala, la Declaración de Independencia, pero en ese momento poco tenía que ver con el inicio de las reivindicaciones de Miguel Hidalgo y sus seguidores. ¿Sí? El resultado lo forjan otros dos personajes bien interesantes, Agustín de Iturbide y José María Morelos y Pavón, que para mí es el gran artífice de la idea de México como nación. Y un héroe que también fue hombre y fue humano, pero de los más interesantes. Luego voy a hacer su secreto. ¿Sí? Pero en este momento apenas están esbozando lo que vamos a llegar a ser, pero no es el más importante, ¿no? Hasta 1823 surge el primer retrato del que se tiene registro. La ilustración aparece en una publicación sobre la historia de México y muestra un Hidalgo con aires napoleónicos. Tienes a un joven que se ve así, vestido de soldado y sosteniendo una bandera con el escudo nacional. No existía cuando Hidalgo comenzó la insurrección, o sea, esto fue totalmente imaginario. Sí Ya. la tengo para ustedes y la están viendo los magios, los queridos cósmicos. Pero vean esto, o sea, nada que ver. Un Photoshop de la Obviamente, época. se trata de una idea muy napoleónica, Ajá, pero sí, en totalmente. cierta manera tenía razones, en razón de lo que inspiró verdaderamente su movimiento. ¿Razones en razón de la razón? Así es, relacionadas razonamientos. con los razonamientos a los que voy a llegar, ¿no? Razonables. Ahí te va lo que Lucas Alamán, que verdaderamente le conoció en vida, Flor, dio pie a las imágenes que se hicieron posteriormente. Pelón, Estos serían canoso, sotana. los elementos reales descritos por alguien que le conoció. De mediana estatura, cargado de espaldas. Esto lo entendí como un hombre de Mamado. una espalda fuerte Sí. y de color moreno y ojos verdes vivos. Fíjense que luego yo lo veo con ojos Una vez más lo vi castaños. con ojos azules ¿Sí? en uno de dije, ay, qué mamada. La cabeza algo caída sobre el pecho. O sea, quiere decir que no era de un cuello muy grande. Estaba jorobado. ¿verdad? Eso no estaba jorobadillo. Bastante cano y calvo, que es algo que se adoptaron. Como que ya pasaba de 60 años, pero vigoroso. O sea, que se veía fuerte. Aunque no activo y pronto en sus movimientos. Poco alineado en su traje. O sea, que no era muy Catrín. No usaba otro al que acostumbraban entonces los curas de los pueblos pequeños. Ajá. Y aquí da pie y obviamente todos empezamos a pensar en la imagen que nos enseñaron, pero den cuenta que si ustedes les estuvieran describiendo a cualquiera, pues da mucho pie a la imaginación. Sí. No habla acerca de la forma de sus ojos, no habla acerca de la forma de su nariz, de su mentón. No nos da nada, no nos da nada. Existen rumores, Angelito, retomando el tema que tú bien mencionaste, de que probablemente, aunque no existe la verdad, ya saben que las fuentes históricas son complejas. Sí. Una prueba que me convenza, pero sí hay rumores de que uno de los hermanos de Hidalgo pudo servir como modelo para los retratos.
En 2007, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aseguraba que un sacerdote europeo había servido de modelo para los retratos del cura a petición de Maximiliano de Habsburgo. Ya. Que la verdad, con todo lo que hablé acerca de él en el capítulo anterior de los masones, sí procuró mucho crear un antecedente de patria, fíjense, para los mexicanos, independientemente de que llegó de Austria, y que él lanzó la campaña para descubrir al verdadero rostro, pero los resultados nunca fueron revelados. Entonces, no hay documentación. Estos secretos. Ajá. Las dos teorías ahora sí que tienen sus partidarios en razón de mis fuentes más confiables. Pero No hay nada finalmente concluyente. son rumores las dos. Pero qué el pedo tener un doble de cuerpo. Sería, póngale mi cara al cuerpo de pregúntale Scarlett al Chapo. Johansson. A huevo. Hay un investigador, y esta sí me gusta, y esta sí se las voy a mostrar, porque por lo menos encuentro fundamentos para considerar que la pintura de Antonio Serrano de Ay, qué miedo. 1831 es una de las que más se acerca a la descripción de Alamán y de las primeras. Está en el Museo Nacional de Historia Está re feo. y encontramos un hombre que está menos idealizado. Este enojayo. Deja tú Entre el resto enojado de y gusto, contento. pero como que refleja en cierta manera una versión que muchos dicen que es más realista y que estamos viendo. Él ¿Ok? sí se parece a alguien que le apodarías el zorro. Exacto. Y dicen que luego sirve de base para la imagen oficial y por lo tanto más popular, que es la que sí verdaderamente creo. Paréntesis, ¿han visto la original de Benito? Está bien culero. ¿Cuál? Que ¿La sus del marciano, la estatua? No, sus retratos eran photoshopeados, güey. En Ah. realidad está bien culero. Lo que pasa es que Ah, ya. de Benito Juárez, recuerden que estamos hablando de otro tiempo en la historia y que existen fotografías. Nada que ver. Entonces lo real está bien culero y las estatuas y todo ya lo ponen todo guapillo. Y aquí está la imagen de la que Flor habla, porque sí, Sí. existe. Y esta es foto. Sí, está ¿Sí? culerilla. No, foto. Tal vez. Ah, foto. No sabemos. Bueno, quién sabe. Pero la foto, vamos a decir, perdón, Era el 41, ¿no? el retrato clásico de Don Miguel se produce en 1865. Piensen la diferencia en tiempo. Y es Joaquín Ramírez el que, en una pintura que hoy está en Palacio Nacional, nos refleja al clásico padre de la patria como lo idealizamos. Y esta es clásico. la que todos Pues realmente no está tan tenemos cambiado en el que está como emputado. estampita en la primaria. Nomás La lo verdad, pusieron menos narizón y la menos verdad encabronado. es que ya no veo la espalda fuerte y vigorosa, ya no veo que tenía más o menos caído el rostro. Sí encuentro muchos elementos idealizados. Y también en esta idea Que lo ves como un de padrecito jocoso. celebérrimo padre bueno, bondadoso. El padrecito Y jocoso con el que te vas y creo te que en ríes. razón de lo que investigué se aleja mucho del personaje. Pero finalmente, y aquí se tenemos que concluir, que pues está en cada quien imaginarle. Porque acuérdense que se los dije en razón de las teorías más conocidas, o su hermano, o un padre europeo. Pero los únicos elementos que tenemos como verdad absoluta son los de Alamán. ¿Verdad? Moreno claro, ojos Mamado, verdes, pelón. vigoroso, de espalda fuerte, muy cano, un poco calvo, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí en más, cada quien puede apelar Pues a su imagínenlo, imaginación. idealícenlo, pero tampoco quieran ponerlo desnudo sobre un caballo y con sombrero rosa. O bueno, con la sotana roja en este caso. Sí, sí. Tampoco Porque exageremos. sí era muy convincente en razón de los principios de la fe, aunque fuera un poco, vamos a decirlo, liberal, en razón de algunas cuestiones humanas, ¿verdad? Algunas Pero- cuestiones religiosas. Sí, pero siguiente punto, no pensaba en una independencia total. Contrario a lo que se enseña en las escuelas o en los salones, Hidalgo no inicia su movimiento con la idea de separar a la Nueva España del Imperio Español. Lo que buscaba era sublevarse contra la imposición de José Bonaparte, que en esa época era conocido como Pepe Botella. Y sí, es por exactamente lo que estás pensando, por pedote. Quien había sido me cayó bien. colocado en el trono español por Napoleón. Era el hermano junior de Napo. No, pues sí. Y su lucha comienza como un acto de lealtad hacia el rey Fernando VII, que era el heredero de la corona española, que había perdido la lucha con los franceses, al que consideraba su legítimo monarca. Entonces la independencia total es una idea que se va desarrollando. Obviamente aquí, sí, justo en medio de estos secretos, se desarrolla ya avanzado el conflicto, pero no me parece mal
que históricamente sepamos que ese momento inició el camino para la independencia. O sea, fue más como tipo el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Más o menos. Ahí te van los contrastes, porque no estás tan errado. En Dolores se hicieron sonar las campanas de la iglesia de la que Hidalgo era cura para convocar a los habitantes a empuñar las armas contra el virreinato de la Nueva España. El famoso grito de Dolores fue el llamado a la sublevación que lanza el cura Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de 1810. Eso lo sabemos todos si fuimos a la primaria, ¿verdad? Ajá. En el poblado de Dolores, Guanajuato, todavía podemos ir al sitio y marca el inicio de la Guerra de Independencia, estoy de acuerdo. Pero suenan en razón de que es nuestra celebración cívica más importante, pero vamos a empezar hablando acerca de algunos elementos, ¿verdad? Fíjense lo distinto que es su grito original a lo que hoy hacemos, ¿verdad? Viva México, viva los Ya héroes que nos dieron dijiste, patria. viva Fernando VII, viva la Virgen. Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, Fernando VII, muere el mal gobierno y la Iglesia Católica. Fueron los 4 elementos del que él habló. ¿Por qué Fernando VII? Pues porque era el que le juraba lealtad. Aclamando al rey de España. Absoluta y total ironía, ¿verdad? Era el líder de la nación que después dicen en la historia de la que nos quería independizar. No buscaba la independencia. Quería una autonomía operativa en razón de lo que ya habían logrado muchas provincias españolas. ¿Sí? Él quería una mejor distribución de los recursos públicos, pero empezó pensando que los usurpadores a la corona iban a terminar destruyendo un sistema Se dio cuenta que estaban mejor cuando estaban peor. que podía corregir. Él estaba convencido que podía corregir, ¿sí? Autonomía no es lo mismo que independencia. Sí. Y esa es la gran diferencia en razón de su idea. Estaba pensando más como un tipo de estado vasallo. Exacto. Abdica Carlos IV al trono de la corona española a favor de los franceses en 1808, justo 2 años antes. Entonces, en la Nueva España hay un sentimiento de vacío de poder, porque ya no está la legítima autoridad del rey español. Entonces, las autoridades de la Nueva España, como por ejemplo el Ayuntamiento de la Ciudad de México, declaran que corresponde... Perdón. Se me fue por el otro lado. Que corresponde al pueblo la formación de un gobierno temporal y provisional. Porque dicen, oye, no hay monarca y no hay gobierno. Todavía no reconocemos al otro, ¿verdad? Entonces, que la soberanía resida en la Nueva España, principalmente en los cuerpos que llevaban la voz pública. O sea, los ayuntamientos, el virrey, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense que en los tiempos, él es ordenado sacerdote en 1803. O sea, no O tenía sea, mucho. 5 años antes de que se suceda el movimiento. Y finalmente solamente tiene 7 cuando inicia dando el famoso grito. Se veía más grandecito. Se hace cargo de la parroquia de Dolores, en donde, sobre todo, y aquí sí tengo que poner en contexto, fue muy altruista, ¿eh? Sobre todo para mejorar las condiciones de los feligreses, casi todos indígenas. El tipo les enseñó a cultivar viñedos, a criar abejas y a dirigir pequeñas industrias. La verdad es que era ilustre, era un hijo de la ilustración, como muchos otros grandes personajes de su época. Pero el tipo, la verdad, nada más, en razón de las lenguas que dominaba, lo que aprendió, lo que importó, me parece que era destacadísimo. O sea, era brillante. De eso no me cabe duda en razón de la investigación. En 1809, un año antes de declarar el grito, se une a la sociedad secreta que se forma en Valladolid, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la Nueva España en nombre del rey Fernando VII y, en su caso, luego obtener la independencia. Pero primero están conspirando contra el usurpador, Contra el pedote. contra el pedote de Pepe Botella, que es hermano de Napoleón Bonaparte, que está repartiendo la riqueza de lo que logra como imperio. Eso y le pasa por toca mala su copa. carnal. Qué gran apodo, güey. Pepe Botella, güey. Qué No, gran apodo. espérate, lo estamos viendo. Hay fotos porque Pinche Pepito. en ese tiempo ya había caricaturas en Europa. Y hay una No mames. buenísima. Esta no se las traje acá, pero la van a ver. Está dentro de la botella el tipo. O sea,
si era algo que le molestaba, pedo. y haz de cuenta que Eso eran, explica por qué los chistes de Pepito siempre es el hijo de puta ese güey. eran los memes de la época. Y sí existían, ¿verdad? Pero esto concluye una idea en la que los historiadores más serios están absolutamente de acuerdo. Es que nunca buscó la independencia, por lo menos al inicio del movimiento. Quiere dar como un golpecillo de estado. Partidario, de una autonomía. Muy de acuerdo con una tradición española de un estado autónomo, ¿sí? Pero él buscaba simplemente que la Nueva España tuviera un gobierno regional propio, sirviendo a los verdaderos monarcas, pero para ello, en su visión, era indispensable la legitimidad del gobierno, cuya cabeza era Fernando VII. Por eso lo alienta con vivas, ¿verdad? Por eso es absolutamente discrepante decir que era enemigo. Luego hay unas cartas en las que él dice, o algunos otros dicen, que habló del mueran los gachupines. Yo siento que ya leyendo entre líneas, él sí era enemigo de muchos españoles nacidos en la provincia. La cosa es que él era nacionalista. Ajá, exactamente. Pero que él veía como mala onda, como fresas pesados. Sí, sí, sí. O sea, él pensaba que la corona, en razón de las libertades de la autonomía del virreinato, que no eran pocas, sí es cierto que cometieron algunas atrocidades, pero créanme que era mucho más terrible el estado de los mexicanos pobres en la Revolución, por ejemplo. Cuando Francisco Villa y las tiendas de raya, etcétera. Que por cierto, ese güey también, las fotos e imágenes, hay mucha controversia en las que tiene el Pancho Villa. Pero tenemos imágenes al por mayor, Pues porque sí, estamos hablando sí. Hasta cuando de que hasta Hollywood lo Hollywood. produjo. Y acuérdate que acá estamos remontándonos a 1810. Todavía antes. Entonces, la verdad es que si estás pensando en que gritó lo que hoy gritan presidentes, gobernadores y presidentes municipales repitiendo el término, Las maestras porque de las primarias. no tiene que ver absolutamente con lo que él dijo. Pues va. Para empezar, acomodándose. celebrando a la Ni modo que iglesia. le haya dicho, vivan los héroes que nos dieron la... Que nos No. dieron patria. Pero ni siquiera gritó viva Viva México, yo. ni viva la independencia, ni viva yo. Viva yo y la Chan. No. ¡Viva su jefa! No dijo viva México 3 veces. Oye, hermanito, ya vente 2 puntachos y no te... Sí, yo también me acabo Sí, de yo dar también, cuenta. porque te los aventaste a lo pendejo. Está bien, si no Como quieres que dé siempre. recomendaciones, Angelito. Pues es que ya ves mi que programa y son mis ya ves que viene del 5 y luego repite el 5 Sí, güey, y finaliza con el 5. Sí, yo no sé ni qué pedo. No, vamos con una recomendación rapidita. Este es un poquito conocido y con un actor ya conocido. Hidalgo, la historia jamás contada, con Demián Bichir. El mismo título te dice todo. O sea, realmente te cuenta lo que estamos viendo ahorita, parte de lo que estamos viendo ahorita, y lo que no te cuentan en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias sobre este personaje ilustre de la independencia. Sí, fíjate que la verdad es que tiene calidad fílmica. Y creo que Demián Bichir es uno de los mejores autores mexicanos. Y no estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que ofrecen, porque sí fue una fuente. La verdad es que la revisé. Pero sí me parece que es un buen intento, de mostrar No, al es que- hombre, no al mito. Sí. Y es una buena película, sí, es al final de recomendable. cuentas es una película y lo que buscan también es atraer gente para sacar billullos. O sea, No, y es que aparte finalmente tienes que llenar muchos vacíos en la historia. Sí, bueno, ya les también. hablé acerca de la imagen. Pues verdaderamente no podemos ser concluyentes. Él se inspiró en razón de lo que consideró. Puede estar muy cerca o muy lejos de verdaderamente el hombre. Sí. Pero finalmente van a ver también otras imágenes que nada tienen que ver con la clásica, ¿verdad? Que ya les fui mostrando desde el inicio. Ok. Hidalgo fue padre de muchos hijos. Aunque la historia lo inmortaliza como sacerdote, Miguel Hidalgo no vivió una vida célibe. Se le atribuyen al menos 5 hijos con diferentes mujeres, de acuerdo a algunos historiadores, y algo que era bastante inusual para un clérigo de su tiempo. Este hecho ha sido generalmente omitido en los relatos escolares, pero nos muestra un hombre que no vivía bajo los estrictos preceptos religiosos de su época. ¿Qué investigué? El Hidalgo histórico, que por cierto se llamaba Miguel Antonio Gregorio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarti Villaseñor, su pinche madre. fue un cura hijo de españoles que ya les dije nació en la Nueva España, o sea, creo yo. Nació en 1753 en la hacienda de Corralejo, No, sí, cerca de lo que hoy es Pénjamo, Guanajuato, y en lo que en aquel entonces era el obispado de Michoacán.
Fíjense cuántos años tenía cuando inicia el movimiento. Nace en 1753. Lo inicia en 1810. Calculen su edad, mis queridos matemáticos. yo no sé. 67. 57 años. ¿57? Ah. Era un hombre mayor en razón de que acuérdense que poco a poco envejecemos y somos más longevos. Pero sin embargo, era de clase media alta, como ya les expliqué, tirando a alta. Entonces, de acuerdo a la descripción de Lamán, era un hombre bastante fornido, bastante bien en cuanto a temas de salud. Pues Comía está bien sus por la frutas y verduras. Pero tenía 70, o sea, está No, bien como lo retratan. 40 Perdón, 60. No, menos. Dijiste 57. 57, correcto. Casi 60. Estamos para allá que para acá. Obviamente lo que les decía pertenecía a una familia acomodada en la que él y su hermano mayor siguieron el camino del clero. Acuérdense que en estas épocas no había muchas opciones en razón de aquellos que querían estudiar. La posibilidad de la iglesia era una que se tomaba con mucha más regularidad cuando te gustaba el conocimiento, porque no era tan sencillo, ¿sí? No, ya. De acuerdo a muchos historiadores, era muy querido y benévolo en su congregación. El tipo era, sin lugar a dudas, y eso lo vi en todas las fuentes, carismático. Pero sí vi que los clérigos de su época ya lo tachaban de poco ortodoxo por la forma en que se llevaba con la gente. O Por sea, mamilas, nomás porque velaba por sus no, intereses. fíjate que sí vi muchas evidencias distintas, y acuérdense que yo siempre me baso en la regla histórica del 3, ¿verdad? Que no es mía, es una forma de verificar hechos históricos en razón de 3 fuentes diferentes apoyando hechos. El apodo del zorro era bien ganado porque dicen que tenía una agilidad mental increíble, ¿sí? Ay. Decían que era hombre de gentes, que era un término que se refería, y chequé las fuentes de la época, a su habilidad social. O sea, Le tenían era envidia. muy carismático, era popular, Era inteligente. pero era brillante y labioso. Es la forma en la que mejor lo puedo describir de acuerdo a nuestros términos. Era político. Era grillonzón, pero sobre todo era el vato popular en las pachangas. Y vaya que le gustaban. El popo. Fíjense que Por eso se les omite- caían los huevos a los envidiosos. Es posible que sí haya generado celos, y no lo niego, pero lo de los hijos no hay duda, porque se ha demostrado en razón de algunas pruebas contundentes. Lo del número sí varía mucho, porque después el gobierno les otorgó ciertos reconocimientos y dicen que muchos que no lo eran se endilgaron el título. Pero por lo menos, en razón de las evidencias duras de cómo conduzco las investigaciones, puedo asegurar que tuvo 2 o 3 con diferentes mujeres. Imagínate ser descendiente de Miguel Hidalgo, decir, Sí. mi pinche tatarabuela, güey. Y aquí ¿Y físicamente se y parecen a la foto? Aquí tengo unas imágenes de la familia, de los descendientes, ¿Y desde algunos luego. se parecen? Siguen siendo mexicanos, siguen viviendo en Ciudad de México, si mal no me equivoco. Y Y a sí, huevo. noté ciertos rasgos, pero es muy difícil. Pues en razón de lo que ya dijimos, ni siquiera sabemos cómo era. Pero de que era un hombre súper culto, fíjense. Hablaba purépecha, náhuatl y otomí. También hablaba bien francés, No, pues, lo latín culto no te quita y lo desde puto. luego español. Es correcto. Pero era un tipo muy preparado, ¿no? Dicen que cuando inicia el movimiento vivía en la casa del Diezmo de Dolores, pero ya en compañía de una pareja bien conocida, que es de las que está más documentado, que era Josefa Quintana, y que por lo menos tuvo 2 hijas con ella, nombradas Josefa y Micaela, y eran presentadas ante la sociedad como sus sobrinas. Esto es un hecho que también pude recalcar, porque hay un historiador que me encantó cómo lo narra, y mi reconocimiento a Eduardo Merlo, en su parroquia. Perdón, así se llama. Otras veces la veo. Ay, otra vez, ¿cómo? Eduardo Merlo. No la vi yo, pero pues siempre me pasa. Pero dice que todo el mundo le decían padre, ¿verdad? ¿Quieres a Padre, Merlo? padre, padre. Lo gracioso es que a sus hijos le decían tío. Eran los únicos que tenían prohibido decirle así. Pues obviamente los demás se referían al padre de la congregación. Pero como ustedes sí son mis hijas, no me digan padre, díganme tío. Qué mamado. Y además dicen que cuando se desempeñaba como párroco, todo el mundo sabía que tenía una mujer oculta en sus aposentos. Se daban cuenta, El pero tío lo Merlo. querían tanto
que les decían, valía. pues ahí está la mera buena del padre. Pero era bueno en razón de sus características y sus logros como párroco. Dice que después le achacaron muchos más, ya se los adelanté porque les otorgaron pensiones y reconocimientos, ¿verdad? Pero no me cabe duda, la menor duda, que el Zorro, me encanta, ¿verdad?, que tuviera apodo, era dicharachero, tomador, jugador, seductor y coquetón. Le mamaba la fiesta. Era un hombre culto, ya les dije. Hablaba purépecha, náhuatl, otomí, Pero francés. dijo Angelito, lo culto no te quita lo Puto. Ajá. Y le mamaban, que esto Fred le va a caer mal, las corridas de toros y las peleas de gallos. Eso sí me caga. Ya hay quienes sostienen que era apostador, que se le daba el jueguito. Y le encantaba el chocolate, tomar puros y beber vino. Se O chingaba sea, el el diezmo. vato le gustaba la bohemia y la tertulia. Todo el 13 y la verga. Sí. De las limosnas. Y el Ahí zorro, te va una canasta al 15. y el zorro era un apodo chingón. ¿Sí me explico? Pues sí, porque era por inteligente. Pero así le decían los y por compas, mujeriego tal porque vez. era vivo, porque sobre todo El yo creo arroz. que el animal lo relacionamos con una característica que me demuestra mucho que tuvo, la astucia. Era un tipo hábil para lograr sus propósitos y objetivos, que generalmente fueron muy nobles, sobre todo con los indígenas, pero que también, otra vez, era un hombre falible con virtudes y defectos, Era hábil, mamado. hábil, que estaba fuerte y que era popular, que era Mamado, carismático, que era labioso. Y así termino con este punto, Angelito. Va. Si ya vimos que tiene todos esos pinches vicios, ¿por qué no? Vámonos con un pequeño librito. Que por ahí lo pueden encontrar. Otra vez, título: Hidalgo, entre la virtud y el vicio. Este es un libro de Eugenio Aguirre. ¿Qué les digo? Todo lo que estamos viendo aquí. No, y me encanta porque también fue una referencia Ajá. el texto de Eugenio, y creo que está muy bien resumido porque yo entiendo lo mismo. Se encuentran muchas virtudes en él y muchos defectos humanos. Es que, como dijo Flor hace rato, realmente era un humano más. O sea, no está exento de tener tentaciones, de tener vicios. claro. O sea, igual que los sacerdotes en sus parroquias, les aseguro, si les ofrecen un cigarro, algunos lo aceptan. Si les ofrecen una cheve, algunos lo aceptan. Y yo he Es que no fumado y está mal que pisteado con pisteen, ellos. no está mal que fumen. Son seres humanos. Bueno, está mal que fumen y que pesten por la salud, pero no por el... No, por el tema de que tema el de- celibato es Sí, otra no. cosa, ¿verdad? Sí. Pero en razón de las obligaciones Sí. No, en las que concurren, en razón de su perfil, pues no, por supuesto que pueden hacerlo. y también está justamente en su momento. O sea, tampoco están pisteando en medio de la misa. O sea, Correcto. no frieguen. Ajá. Igual que uno no está O pisteando sea, en el- tampoco se decía que era alcohólico. Digo, a lo mejor se echaba su chévere. Igual que uno no está pisteando en el jale, excepto si es podcastero. Es que hay de jales a jales. Bendito sea el Señor. Saludcita, güey. Yo no estoy pisteando. Ajá. Hay de jales a jales. En unos jales te vienes y en otros no. Y dale. Este punto me encantó. Es que Angelito conoció a su novia en el jale. Saludos, meme. Te mamaste. Ándale, cabrón. Fue un gran impulsor de la educación y la cultura. Ya me cae el hocico. Sí. Antes de empuñar las armas, se dedicó a la enseñanza y a la promoción de diversas actividades culturales. Como rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, fomentó el estudio de lenguas indígenas, así como el teatro y la música. En su hacienda de Dolores introdujo tecnologías agrícolas y la producción de vino y seda, siempre buscando formas de mejorar la vida de los campesinos. Eso sí, también no me queda duda, muy altruista, siempre pensando en la educación. Hay una carta que me encanta porque es parte de la Hemeroteca Nacional. Obviamente está en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y que pude leer, me encanta cuando tenemos esas referencias, ¿no? En la que es descrito como el malote. No la voy a leer completa porque está larga, pero es un bando publicado por orden de Francisco Javier Venegas en razón del movimiento, que luego voy a referir en el siguiente punto, tuvo sus claros El papá de oscuros Julieta Venegas. y muchos oscuros. Fíjense que se escribe el 28 de septiembre de 1810. O sea, Bien estamos poquitito hablando después del de un grito. documento que me llamó un chingo la atención porque habían pasado 12 días. Literal. Entonces, obviamente están pidiendo la cabeza. En este momento no es el gran padre de la patria. Es un
terrorista Vándalo. para el Estado, ¿no? Entonces, obviamente, imagínense el tono, no lo voy a hacer todo el tiempo, voy a empezar porque si no Flor me va a regañar. Pero sería los inauditos y escandalosos atentados que han cometido y continúan cometiendo. El cura de los Dolores, doctor Miguel Hidalgo, y los capitanes del regimiento de dragones provinciales de la Reina, en una orden ¿Qué el pedo? interesante, Ignacio Allende y Juan Alduama, que después de haber seducido a los incautos vecinos de dicho pueblo, los han llevado tumultuariamente y en forma de asonada, primero a la villa de San Miguel el Grande y sucesivamente al pueblo de Chamacuero, a la ciudad de Celaya y al valle de Salamanca, haciendo en todos estos parajes la más infame ostentación de su inmoralidad y perversas costumbres, robando y saqueando las casas de los vecinos más honrados para saciar su vil codicia, y profanando con iguales insultos los claustros religiosos y los lugares más sagrados. Me han puesto en la necesidad de tomar prontas, eficaces y oportunas providencias para contenerlos y corregirlos, y de enviar tropas escogidas al cargo de jefes y oficiales de muy acreditado valor, pericia militar, fidelidad y patriotismo, que sabrán arrollarlos y destruirlos con todos sus secuaces si se atreven a esperarlos. Ay, ya les estaba dando Hostia, frío. tío. Me encanta porque pues es el malo malote, ¿no? Me gusta que también dice, y llegando hasta el sacrílego medio de valerse de la sacrosanta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona y protectora de este reino, para deslumbrar a los incautos con esta apariencia de religión. Híjole, Que eso no me es suena- otra cosa eso me que suena la un montón. hipocresía impudente. ¿Y cómo puede ser que arredrados de sus crímenes y espantados con solo la noticia de las tropas enviadas para perseguirlos, se divaguen? O sea, me encanta porque también finalmente es una comprobación histórica de muchos elementos. Por ejemplo, no nos queda duda del estandarte. Acuérdense que se los he mencionado en otros secretos, sobre todo el de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Cuando tú tienes la prueba del enemigo en razón de características de a quien describes, generalmente son así, ¿verdad? Pero muy honestas, atacando esas características. Entonces me encanta la Sí, carta. pues, Y chéquenla en internet porque está completita y pues la verdad es un documento histórico muy interesante porque se genera días después del grito. Correcto. Ah, pues al que te cae mal le creas sus chismes. Y aquí puedo terminar demeritas. diciendo que el vato, olvídense con el currículum en relación a lo que ya estuve mencionando varias veces, ¿verdad? Porque estudia en el Colegio de San Francisco Javier de los Jesuitas en Valladolid, orden a la que desde luego orgullosamente perteneció en Morelia. Pero cursa teología, 2 años. Después obtiene el grado en la Real y Pontificia Universidad de México, que era la mejor de Latinoamérica. Es formado en gramática, retórica, filosofía, teología, física y música. Dicen que era buen violinista. Escribía muy bonito porque en Chihuahua, que está el calabozo, está una carta que escribió en la pared que le hizo a su carcelario, que se hizo su A su amigo. carcelero. Su carcelero que se hizo su amigo y le puso, no me acuerdo cómo dice, pero dice así un mensaje súper bonito. Ajá. Muy de corazón en razón del De que era buen su compa. trato humano que le dio. Hablaba latín, ya lo dije, francés, otomí, purépecha. Purépecha. Ingresó al Colegio de San Francisco en 1766 con 12 años. Aprobó su examen de oposición con oraciones de Cicerón, que a mí me encanta Marco Tulio Cicerón como una referencia romana de un abogado chingoncísimo y que es el gran padre de la oratoria. Citas de Ovidio y la lectura de la Eneida de Virgilio. O sea, el tipo era un ilustrado de su época como pocos. Y créanme que quiero terminar ahí porque puedo seguir con el currículum. Ya ven todo lo que se pierden por andar leyendo TV Notas. Exacto. Otra cosa que me encantó es que el vato era profesor y empresario. Porque no solamente daba clases, sino que fíjense que esto qué interesante. Fue maestro rural sin necesidad, porque pudo haber optado en razón del origen de su Sí, familia lo hacía como hobby. a ciertas Totalmente altruista. operaciones más dignas en razón de su familia y no lo hizo. Pero cultivó huertas, promovió la alfarería, introdujo el cultivo de la uva y fíjense cómo empezó con cría de abejas, gracias a que él mismo importó colmenares desde La Habana, Cuba. O sea, un tipo emprendedor, un tipo maestro, era un chingón con toda la o todo lo que implica esa palabra.
hizo talleres para producir seda, losa, ladrillos, incentivó la curtiduría. Para darles jale a toda la gente. Sí, le encantaban puestas en escenas como obras de teatro, sobre todo de los franceses que eran la época. Y también dicen que inclusive actuó en algunas de Molière y que hizo una de las primeras traducciones de la obra de este hombre, que es uno de los grandes del teatro francés, Sí. al español. O sea, un intelectual de altos vuelos, le puse yo, un ilustrado, un maestro de la vida. Y quiero terminar así porque créanme que podríamos hablar de proyectos de carpintería, de todo lo que hizo en la industria vitivinícola, del arte, de la literatura. O sea, el vato, independientemente de que hubiera continuado en razón de su senda, en caminos diferentes, qué bárbaro, qué bruto. O sea, por algo era el zorro. O sea, era el clásico de cabrón, en todo estás metido. O sea, sí entiendo mucho esa descripción de Alamán. De esa Literal. o sea, sí, literal. Un hombre vigoroso, ¿verdad? De esos hombres Muy vigoroso. ilustres que en su tiempo de puta madre piensen en todo lo que hacemos. Y yo cuando Este güey- empecé a leer el currículum de Don Miguel Hidalgo dije, puta madre, soy un huevón. Pues ese cabrón exportando abejas, dando clases rurales, haciendo cosas en Dolores. O sea, el tipo, y verdaderamente, acuérdense que no muere tan grande, no es tan Sí, longevo. Inicia el movimiento, todo esto viene siendo joven. Obviamente en su camino, ¿verdad? Pero me pareció una hoja curricular de esas que impactan. Dices tú, cabrón. O sea, qué vato tan chingón, la Sí, verdad. Ese güey le cae el hocico a todos los que dicen a todo le tiras y nada le pegas. Ándale. Güey, no mames, güey. O sea, habla 5 idiomas y luego me platicas. No más con los idiomas. Sí. Y fíjense todos los hechos que he ido sumando. O sea, la verdad es que es un tipo que fue hijo de la ilustración. Como otros grandes alrededor del mundo. Pero creo que el nuestro no se queda nada atrás. Y así termino con el punto número 2. Vámonos con una pequeña recomendación. Rapidita, vámonos con un pequeño jueguito. Este es un juego de mesa, se llama Teocalli, la conquista. Esto va un poquito antes de la independencia de México, pero pues tiene que ver, ¿por qué no? Literalmente es todas aquellas tribus indígenas que se enfrentan en la conquista con los españoles. Literalmente todo visto desde un juego de mesa. Bastante entretenido, por ahí búsquenlo, lo pueden encontrar en internet. Me parece que también está la forma Lo de estamos viendo. descargarlo para que lo puedan jugar. Qué chido. Y llegamos. ¡A mi parte favorita! ¡Saludos ¡Cósmicos! Bueno, por compartir en Facebook el podcast pasado, vamos a saludar a César Zaragoza, a Cobra de Ávila, a Jorge Cabrera, a Caballero Millán, a Lilith Marduk, a Pedro Muñoz Real y a Juan Bautista. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos un grandísimo de Chinga tu Madre. La verdad es que es la primera vez que repetimos un de Chinga tu Madre porque ya es honorífico para nuestra querida Janet Murillo. Te amamos. Sí, Janet. Te mandamos muchos corazones y besos cósmicos. Muchas, muchas, muchas gracias. Tú vas a ser nuestra presidenta del club de fans. Sobre todo por lo que nos comentas en varios contenidos, Janet, y se ve que nos escuchas, te queremos. Sí, sí te queremos mucho. Muchas gracias por Definitivamente. vernos y escucharnos. Tengo también saludillos porque nos estuvieron comentando a Francisco Manuel Gutiérrez JI 5682. Muchas gracias por tus comentarios. Él es de YouTube, a los que están mencionando. Sí, ellos son de YouTube. También a Trinity Moreno 6804, muchas gracias. También nos estás dando mucha buena retroalimentación. Y mi parte favorita, tenemos un gran, enorme, gigantesco chinga tu madre desde el fondo de nuestros corazones para nada más y nada menos, pero tienen que escuchar esto, para Mauro Nava 2916. Esto lo comentó en el capítulo de la Tierra Plana, güey. Dice, ya. espérense, vean el currículum, está como el de Miguel Hidalgo, el de este cabrón. Soy ingeniero técnico mecánico electricista, músico, cantante, compositor, arreglista e instrumentista. Super madre. Te digo, le dice, quítate que ahí te voy a don Miguelito. Y la Tierra no es una esfera, los pendejos son otros. El pendejo eres tú, pinche Mauro Nava. Pues y si lo mencionamos que no es una esfera, tiene forma geoide. Eres un pendejo. Y además el vato pues es partidario y la verdad es que sí tengo que reconocer al público inteligente que nos ve porque no necesitamos hacerlo de la cuenta oficial.
hubieron muchos de ustedes, familia cósmica, Muchas gracias a la gente Que se pensante. Lo remataron. encargó de hacerlo pedazos. La verdad es que aquí respetamos todos los principios No, y yo no todas las respeto a creencias. Mauro, chinga tu madre. Pero sí creemos que el pendejo eres tu A hermano. Mauro nada. Sí. Es un pendejo. Yo quiero enviar un saludito a un cósmico que mandó un comentario sí. y una imagen con Hasbin Hotel. Estuvo preciosa. Es Ricardo Bennington Cruz. Desde la imagen y el comentario, güey, es todo el contexto completo. Alastor chinga tu madre para ti con también. el de, Y Angelito lo entendió perfecto, Tierra sí. Plana. Es que es la gente de Tierra Plana, los chicos de primaria en exposición. Y están estos dos güeyes peleándose. Dices, no mames, te estás peleando con un niño de primaria, mamón. Sí, la neta es Nunca que sí, habíamos muchas puesto gracias. tan contento a Angelito con ninguno de nuestros chistes como tú, cabrón. Es que con una imagen, Más que 1000 palabras. sí, literal. Gracias a todos, no dejen de seguirnos y compartirnos porque seguimos creciendo. Por favor. Y así voy al Y compartan. último punto, el número 1, orden descendiente. Su rebelión fue una catástrofe inicial. Déjenme decirles por qué. El grito No se ponían de honores- acuerdo, no coincidían en los horarios. Eso hubiera sido menos problema, pero es presentado como el inicio glorioso de la independencia, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que los primeros meses de la insurgencia fueron un caos sangriento. Las tropas de Hidalgo, formadas en su mayoría por campesinos sin entrenamiento, Pues que esperaban. arrasaron con ciudades como Guanajuato cometiendo actos de violencia indiscriminada que incluyeron la masacre de civiles. Y es un lado oscuro del inicio de la lucha por la independencia que nos suele enseñarse en los libros. No. Aquí, perdón, quiero darle contexto, ¿verdad? Hay pasajes muy específicos. De hecho, fue la primera recomendación de Ángel de la película de Serrano, que protagoniza Vichiri de la Reguera, y en las que se ve un torero, por ejemplo, marroquín, de apodo Matarife, que está al servicio de él. Y de acuerdo con un historiador bien reconocido, el personaje existió. Sí se puso a sus órdenes. Y está acusado, obviamente a lo mejor el número es exagerado, pero degolló a más de 200 españoles peninsulares durante la primera fase de la Guerra de Independencia. No, Dejó pues, sí, la enunciación, y esta frase se le conoce a Matarife, el exmatador. El aguardiente puro no embriaga tanto como la sangre. Este torero era A mí el me gusta más ejecutor que matar a raza que de matar a toros. sentencias, ¿verdad? Porque a él le entregaban prisioneros. Y fíjense cómo era para que le dijeran Matarife. Era andaluz, por cierto, esto me llamó la atención. El vato nació en Sevilla, en el sur de España. Se pone en el movimiento, ni siquiera era criollo. Y era el gran verdugo, ¿no? Entonces, Quiere entrarle el al tema, desmadre. para mí, fíjense, con todo lo grande que ya discutí y que ya expliqué qué fue, en razón de su currículo, de su Que su no deja enseñanza. de ser una guerra, pues. Exacto, pero creo que no era tanto un hombre de armas. O sea, creo que el vato esperaba resultados en razón de lo que provocó, pero que se le fue de las manos. Entonces, sí termina siendo muy anárquico el inicio y muy sanguinario. Ahora, como dice Flor, hay que juzgar las condiciones reales en razón del momento y las circunstancias. Agarras También- a un chingo de güeyes, les calientas la sangre, los llevas, pues no se pueden ya. No, controlar. también fíjate de dónde vienen, hombre. No son budistas, son Correcto, aztecas, son correcto. guerreros, Ajá, literalmente ajá, son. ajá, Los aztecas eran esclavistas también, o sea, no Pero chingues. por Aparte ellos ejemplo- les dijeron, agarra tus bichos palos y todo y ven a tirar Y Por putazos. vámonos. ejemplo, en la famosísima Lóndiga de Granaditas se refugian familias españolas y criollas realistas, pero eran como 4,000 y los masacraron. En la albóndiga, recordemos el En la pipi. Albóndiga así Que es. ese fue un personaje inventado. Entonces sí hubo matanzas indiscriminadas, ese sí. Saqueos y No, el violaciones. pipi no sí existió, con No. su pinche piedra. Lo siento, no se tiene ninguna referencia. Sí se tiene que estaba situada porque finalmente era, vamos a decirlo, el último refugio del movimiento de los reales y que llegaron a abatirlo. Pero no se tiene, por supuesto, ningún recuerdo de que fuera necesaria esa exposición tan heroica. Y la verdad es que yo creo No existió. que el vato finalmente sí pierde control de la operación del movimiento. Pues claro. Sí. Recuerden que realmente como operador en relación a las armas
resulta un poco desafortunado su camino. A O mí sea, me caga que lo hayan excomulgado, pero creo que le volvieron a dar sus de estos, ¿no? Sí, creo que después las exequias de la fe, y tengo que corregir porque la verdad es que no me concentré en ello. Habría que investigar. Digo, excomulgado fue. Sí, pero yo En me acuerdo razón que de hace tomar poco se las lo dieron. armas, ¿verdad? Ajá. Porque obviamente Bueno, pues, un poco entre Estado y comillas, religión eran uno solo en Europa. Excomulgado fue sin lugar a dudas. Sí. Y también tú puedes ver el documento original, lo vi en mis fuentes. No sé si luego hubiera Creo un, que un luego, perdón histórico. ajá. Pero también, obviamente, tenemos que partir de que ya dijimos que tuvo sus claros grises Pues oscuros se le dio como su hombre, ¿verdad? reconocimiento. Sus que veres. Sus que veres, sobre todo por el tema del celibato, pues sí tenía su Se morrita. le agradece que haya sido con mujeres mayores de edad, perdón. Por supuesto. Por lo menos no se tiene ningún otro indicio de perversidades. ¿Eres tu padre Le Maciel? gustaba al zorro, le gustaban las morritas. Nada que ver con otros imbéciles como el que acabas de decir. Ajá. Y la verdad es que yo creo que, reconociendo toda la grandeza de la que ya hablé, pues el tema de las armas no las desarrolla con un buen resultado, a diferencia de Guadalupe Victoria, que para Pues es mí que esos güeyes sí eran. es el gran comandante de dragones. razón de Es que todo también en su es la diferencia. O Es sea, que es estamos un hablando padre. un sacerdote Ajá. que realmente se dedicaba más bien a cultivar a la gente. Súper O sea, listo, pero por- ha de haber sido súper ñoño. O sea, él lo que era popular para juntar a la raza. Yo O sea, siento- una cosa es ser ñoño y listo, y otra cosa es ser hábil para la guerra. O sea, son Exacto, cosas exacto. O sea, era distintas. culo para eso, me imagino. O sea, a él lo que le gustaba era juntar a la raza y convencerla. Ya me ganaron. O sea, lo dijeron perfecto los dos. Un gran ideario que era precisamente y fue históricamente el encendedor que Bien. inició la mecha. Pero luego no era el hombre para poder estar Para dirigir el ejército. Por eso momento en el que por tuviera que eso se detonar la rodeó bomba. de los patilludos. Pues, no era pendejo. Pues sí, pero creo que y no lo fue, o sea, ni de pedo, ¿verdad? Ni de pedo, por todo lo que yo dije. Pero sí creo, Siempre los morritos les ponen las bichas acá como de él. sí creo que jugó con lo que había. O sea, cuando inicia el movimiento, pero creo que lo controló de muy mala manera, por lo que ustedes ya dijeron bien. Y no pues lo es podía que es decir lo que mejor. hay. No era un hombre de armas, era un hombre de ideas, era un líder, era carismático como él solo. Oigan, empieza el movimiento con unos pocos de su feligresía. Ajá. Imagínense, cualquier comunidad religiosa en nuestros días. Los convocan razón de los que van a esa parroquia. Pero de pronto están tomando una ciudad 40,000 pelados. O sea, obviamente la conspiración se había desarrollado en Valladolid, estaba Doña Josefa, Es que estaban sus creían primeros generales. mucho en él porque los Pero había ayudado mucho. la verdad También. es que aparte de que le admiraban, le respetaban y le querían, fue tan carismático como muchos otros líderes de la historia para poder concentrar esa cantidad de masas. Como Don Y si Bigotitos. ustedes creen que es fácil, convenzan a 20 pelados de que hagan lo que piensan, a ver si es cierto. ¿Verdad? Es más, 5. Mira, simplemente intenta ponerte de acuerdo con tus camaradas para pistear. No van a O coincidir. con tus amigas. Empiecen a poner de acuerdo para la posada. Ándenles, ya vamos a entrar en esos quereres. Pero Faltan como 5 meses, inténtalo y vas a ver que al momento que llega el día no se pusieron de acuerdo. Exacto. la verdad es que sí quiero concluir la historia increíble del hombre detrás del mito. Un personaje que la verdad es que vale mucho la pena explorar, es muy divertido. Porque fue célebre. Fue singular, fue héroe, fue el zorro, como le decían sus camaradas, ¿verdad? Y a mí me hubiera encantado, como dicen... Traía una máscara, un sombrerito y un sable. Es que yo siempre lo imagino como un superhéroe, o sea, realmente. A lo mejor muchos soñamos con algunos personajes de la historia, buenos o malos, ¿no? Es que yo diría, hijo, ¿cómo me hubiera gustado? Y la verdad es que no estaba en mi lista. Y después de prepararme para este capítulo, se los juro que lo incluí. Dije, ¿cómo me hubiera gustado echarme un torrecitos con ese cabrón? Ay, qué bueno que dijiste eso. Pues sí, igual y echarme también otra cosa. Pero son de esos hombres que Imagínate con él. imagínate lo que no podías hablar con él. Sí, pues, que era muy Apicultor, culto. o sea, de las obras de Marco Tulio Cicerón, de Ovidio, de lo que estudió, de lo que supo como jesuita. O sea, ese cabrón, imagínate agarrar una pedota con ese cabrón, güey, a haber sido un deleite, güey. Pero como profe de haber sido bien culo. ¿Con quién te tocó? Con Hidalgo. Con el zorro, Chingue güey. su madre, güey. Fíjate que no, porque generalmente... ¿Cómo te fue en el examen? De la verga. Fíjate que las opiniones en razón de su inteligencia y su altruismo me hacen pensar No, sí era chido. que fue justo, pero no barco. Pero fíjate que nadie lo pone como un hombre iracundo,
etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fuentes existen. Ya les he dicho muchas veces. ¿Qué dijo el Entre filósofo? más atrás vas en la historia, es más difícil. Me hubiera gustado mucho leer más cartas en razón de lo que él pudo haber dicho, porque encuentro cartas políticas en razón del movimiento. Pero pues es que ya no es lo mismo, ¿verdad? O sea, me hubiera gustado ver cartas más personales. Luego, si encuentro más referencias, ustedes saben que muchas veces me limita el tiempo, me avento una segunda parte. Porque sí, la verdad, el Miguel Hidalgo histórico va chingón. ¿Habrá tenido sus que veres con la otra Josefa? No sé, pero conociéndolo, güey. ¿De repente? Yo también pienso que sí. 2 piernas y respiraba. El zorro sí le había dicho el buena tarde. Hola. Aunque estaba casada con un ricote. Bueno, Sí, le haber valido ¿quién- madre. ¿Quién Pero bueno. sabe? Pero el zorro sí. Que eso le impidiera. Era el zorro, güey. Era Si el ahorita zorro. no le impide a nadie. Definitivamente era seductor. ¿Quién sabe si con ella? Porque como dices tú, ¿verdad? Era la corregidora y no era una posición sencilla. A lo mejor la tenía en la friendzone. Sí, a lo mejor la frenzoneó. No sé qué tan guapa era, pero pues si no sabemos cómo era él. Yo digo que estaba culerón, pero tenía labia, ¿no? Pues por como dicen. Pues dale, Ojos- nomás mamado. Fíjate que no lo describen Mamado, como ojos claros. horrendo, ojos verdes, fuerte. Digo, no dice el vato que era una belleza, pero tampoco creo que haya sido una defecio, ¿eh? Ay. Y Flor María, tus conclusiones. No, pues la verdad es que, como dijiste, o sea, el güey jaló con lo que tenía. Qué chingón vato. O sea, no es como luego la verdadera historia de Pancho Villa, que era un hijo de la Sí. chingada. Entonces esta se me hace chida porque realmente es más chido que como nos lo imaginamos, creo Sí. yo. Dejó hacer y dejó pasar muchos de los crímenes del inicio, pero siento yo que no había ¿Cómo alevosía podía y ventaja. controlarlo? Sí, siento yo que no había tanta mala fe. Y yo creo que Pancho Villa ya lo haremos en su Sí, momento. ese güey sí era un desmadre. Sí tenemos pero- ciertos rasgos medio psicópatas. Eh. Que también, otra vez, un hombre con grises. No, pero ese güey sí se sus pasó de oscuros. lanza. Pero Yo este güey sí se me siento que hace sí bien era más chingón. psicópata. Mi querido Angelito. Pues es que, retomando lo que dice Flor, uno sí se aprovechó directamente para hacer el pinche desmadre que quería. Sí. Y el otro quiso hacer un desmadre ordenado Se le en salió. favor a su patria, como lo dijimos. O sea, realmente era principalmente para su patria. Pero pues le salió, entre comillas, el tiro por la culata, o sea, se le salió de las manos. Era un cura, era un maestro, y todavía se agarra con un pinche pueblo que desde antes de que llegaran ya se agarraron a chingadazos entre todos, pues no mames. Y si se fijan, su objetivo siempre fue el bienestar. Sí, o sea, al final como de cuentas. saliera o quien fuera, él sí él quería final de cuentas, sí, ese es el mejores principal punto. condiciones. Sí, creo que Ajá. tenían buenos afanes. Fíjate que es una bonita forma de casar nuestras ideas. Porque, ¿saben qué también? Que quiero cerrar con eso. Se me hace tan mexicano. O sea, con buenos objetivos, pachanguero, que le gustaba la puestita y el pistito con los amigos. Entonces digo yo, no nos alejamos tanto de nuestro padre de la patria. Yo sí me siento bien representado. Al tío. Sí. Por el tío, no porque somos sus hijos y le dijéramos tío. Pero la verdad es que sí, vuelvo a repetirlo. Muy bonita historia la de este vato. Flor, ¿cómo te encuentran? En todos lados, como arroba la Flora Cáceres. Mi A mí querido? me encuentran como el Rafiki Barbosa. Yo soy el Gorila Cáceres. Juntos somos Secretos Cósmicos y ¡Viva México! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! Grita, Flor María. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, me mamó! ¡Qué bonito!